Listo, 600 muchachos. Entonces, arranquemos la actividad de hoy. Ya se conectó el profesor Edgardo también. Eh, y listo, evaluación de la función diastólica al ventrículo izquierda. Una forma fácil y práctica. Veamos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muy buenas noches a todos. El día de hoy pues vamos a hablar exactamente pues de lo que es la evaluación de la función diastólica y he tratado de darle un enfoque a esta charla, sobre todo también a los escenarios agudos donde podemos verla aplicada. Eh, es importante tener en cuenta y lo que abordaremos en esta charla es un poco de la fisiología de la disfunción diastólica, la fisiopatología, algo que he denominado parte de la ecofisiología y que algunos de los libros lo mencionan así como ecofisiología, y unas conclusiones para llevar a la práctica. Es importante también tener en cuenta que hay unas variables existentes que no todas a veces pueden ser adquiridas en los diferentes escenarios. Sin embargo, vamos a ver que algunas nos van a facilitar o nos van a proveer bastante información al momento de hacer esta valoración. Entonces, a manera de introducción, pues la función diastólica ha tomado gran importancia en los últimos 15 años. Y esto ha tomado relevancia debido a que han habido unas mejoras tecnológicas que ha permitido un entrenamiento mejorado para la adquisición de este tipo de imágenes, unos estudios de investigación que pues soportan la valoración de la función diastólica, en los cuales se ha evaluado principalmente parte de lo que es el destete de la ventilación mecánica, mortalidad por sepsis, pronóstico de cirugía cardíaca y no cardíaca. Y en algunos estudios incluso se llega a mencionar que hasta el 40, entre el 30 y 40% de los pacientes que ingresan a la unidad de cuidado intensivo pueden llegar a tener una función diastólica alterada. Entonces, hay un problema con esto, pues en realidad pues no está clara la aplicabilidad de este escenario por pues, su reciente comienzo de esta evolución durante los últimos 15 años e incluso pues como lo hemos visto en algunos artículos previos, a veces toma hasta 17 años trascender en alguna investigación para que se lleve a la práctica clínica. Y la reproducibilidad en pacientes críticos con soportes vasoactivos y soportes cardiorrespiratorios pues está limitada. La mayoría de los estudios se han realizado en población ambulatoria y es por esto que en estos escenarios críticos o agudos pues ha sido como pocas utilidades, pero vamos a ver que tal vez tenemos una chance de poderlo llegar a usar. Entonces, a manera de introducción, quiero que tengamos en cuenta lo que significan pues, las diferentes nomenclaturas que vamos a evidenciar a lo largo de la charla, donde tenemos la onda E, que va a hablar de la velocidad de llenado diastólico temprano, la onda A, que va a hablar de la velocidad de llenado diastólico tardío, y esta se va a asociar con la contracción auricular, o algunos pues le llaman la patada auricular, asociada ahí. Vamos a tener un tiempo de desaceleración que va a ser medido pues también en esa onda E, en el tiempo en que se tarda de su pico hasta su línea basal. Vamos a hablar del tiempo de relajación isovolumétrica, que es el intervalo entre el cierre de la válvula aórtica y la apertura de la válvula mitral. Vamos a hablar también de la onda E', que es la velocidad diastólica temprana del anillo mitral, la onda A, que es la velocidad diastólica tardía del anillo mitral, la relación E', que habla de la relajación de la velocidad de pico de la onda E relacionada con la onda E' del Doppler tisular. Y esta tiene pues una relevancia porque nos permite estimar las presiones de llenado de nuestro ventrículo izquierdo, el volumen de la aurícula que también está relacionado con disfunción diastólica, y la medición de las ondas S y D de las venas pulmonares, pues que la onda S significa la onda sistólica y la onda D la diastólica del flujo venoso pulmonar. Entonces, muy bien, hablemos ahora de lo que es la diástole. La diástole pues, va a estar principalmente conformada por 4 fases. La primera, pues vamos a ver que es la relajación isovolumétrica, y en esta imagen A, que es una velocidad de flujo mitral, vamos a ver que podemos ver todas estas fases. Vamos a ver la relajación isovolumétrica acá denominada en el segmento 1,
la de llenado rápido o llenado precoz en el segmento 2. En el segmento 3 vamos a ver el periodo de llenado escaso o diástasis, y en la 4 vamos a ver esa contracción auricular. Y asimismo vamos a ver en el Doppler tisular una imagen como recíproca o contraria, o de unas ondas negativas, donde pues vamos a tener las mismas o los mismos segmentos. Entonces en el segmento 1 vamos a ver la relajación isovolumétrica, en el segmento 2 vamos a ver el llenado rápido precoz, en el segmento 3 vamos a ver el periodo de llenado escaso nulo diástasis, y en el segmento 4 pues vamos a ver la contracción auricular. Sé que todos han visto esta gráfica de los bucles de presión-volumen, en donde pues principalmente lo que vamos a valorar es la diástole, que va a comprender entre el cierre de la válvula aórtica y el cierre de la válvula mitral. Acá vamos a ver todo este periodo, que lo podemos valorar a través de la ecografía. El inicio de la diástole se define mecánicamente como el cierre de las válvulas auriculoventriculares, de la válvula aórtica. Por lo tanto, pues la presión del ventrículo izquierdo inicialmente va a descender, lo que va a pues, generar un periodo como de succión, lo que va a permitir que la válvula mitral se abra y así empiece pues su llenado. Esto pues son los principales parámetros que podemos llegar a valorar a nivel ecográfico, y vamos a ver que van a tener un comportamiento diferente dependiendo de la configuración o de la alteración diastólica que vaya proporcionándose. ¿Sí? Entonces, esta es otra gráfica que seguramente hemos visto en muchos escenarios. Esta es un diagrama de Wiggers, donde eh, convencionalmente hemos visto pues, las presiones de la válvula aórtica, lo que es la sístole, la diástole, que es en el escenario donde nos vamos a centrar el día de hoy, donde vamos a tener, contrariamente, pues, una disminución acá de las presiones, en la gráfica de arriba, y en la gráfica inferior pues vamos a tener una gráfica de volumen, donde vamos a ver que a medida que disminuye esa presión pues aumenta ese llenado rápido, el periodo de diástasis y la contracción auricular, que se van a ver relacionadas con los hallazgos ecocardiográficos, con la onda E y con la onda A, de la velocidad del flujo mitral, que es donde vamos a principalmente valorar parte de esa diástole, pero no necesariamente quiere decir que solo la vamos a valorar ahí, y eso también toma importancia. Entonces, en la fisiología normal vamos a tener unos bucles de presión que, cuando hablamos del llenado diastólico, estos principalmente van a estar relacionados por deltas de presiones y deltas de volumen, que pueden verse alterados dependiendo pues, de las diferentes patologías. Y esto pues nos va a generar un trastorno en el funcionamiento del corazón a nivel diastólico. Y esto va a depender principalmente de la elasticidad miocárdica, de la geometría del corazón, va a depender de la frecuencia de relajación y del periodo de succión, ¿sí? Y esto es muy importante porque pues ahí también van a haber otras determinantes que van a influir indirectamente, como la precarga, la poscarga de ese ventrículo, y eso pues va a ocasionar tanto un desplazamiento superior como un desplazamiento hacia la derecha de este tipo de curvas. Cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a un desplazamiento hacia la derecha, vamos a ver que incluso esos volúmenes telediastólicos se pueden ver disminuidos con unos deltas de presiones y unos deltas de volumen, que van a causar que el desplazamiento de esa curva, de ese bucle en presión-volumen, se pueda ver desplazado hacia la derecha. A lo mismo que podemos ver influenciada por la contractilidad, cómo puede llegar a desplazarse hacia arriba o hacia superior esa curva de presión-volumen, generando unos cambios a nivel de la diástole en ambos escenarios, ¿sí? Y esto pues va a estar dado principalmente por la disfunción diastólica. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, es importante tener en cuenta
que cuando hablamos de disfunción diastólica hablamos de las propiedades diastólicas anormales del ventrículo izquierdo, es decir, una relajación anormal, dinámica de llenado del ventrículo, disminución de la distensibilidad, independientemente si la fracción de eyección es normal o reducida, o si el paciente presenta síntomas o no. Ya cuando hablamos de una insuficiencia diastólica, ya estamos hablando de una insuficiencia cardíaca clínica con fracción de eyección normal y función diastólica anormal. Y cuando hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es la que mayormente se ha asociado con esas disfunciones diastólicas, o son los primeros cambios que podemos ver en esas fallas cardíacas de fracción de eyección preservada, se asocia con mayor frecuencia pues, a la disfunción diastólica, y esto puede incluso incluir valvulopatías, enfermedad pericárdica, masas intracardíacas, y esto con frecuencia se asocian a anomalías sistólicas también, a pesar de tener una fracción de eyección normal, y comorbilidades importantes como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, anemia y disfunción o falla renal. Y esto pues va acompañado no solo pues, de la disfunción, sino de unos factores de riesgo en los cuales pues si bien la duración de estos pues, no se ha asociado o no se ha encontrado como tal un tiempo establecido para desarrollar la disfunción diastólica, sí se ha encontrado pues que hay unos factores de riesgo cardiovasculares como la edad, la enfermedad coronaria, la hipertensión, la hiperlipidemia, la diabetes mellitus, la enfermedad vascular periférica, el síndrome metabólico, en los cuales a medida que estos pueden ir avanzando, progresando, pues se asocian con los diferentes estadios de insuficiencia cardíaca y de disfunción diastólica, incluso a nivel preclínico. Ya incluso se han determinado algunos factores de riesgo no cardíacos como la falla renal, la anemia, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la disfunción endotelial, que una vez sumado a eso podemos encontrar pacientes que podían estar presentando una disfunción diastólica preclínica no evidenciada y que podrían llegar a cursar al ingreso de la unidad de cuidado intensivo o del escenario de urgencias con factores de riesgo no cardíacos que pueden deteriorar esa disfunción diastólica. Entonces acá encontramos la inflamación aguda, la sepsis, el trauma, la falla multiorgánica, la disminución de la reserva diastólica, taquicardia, hipotensión e hipertensión y cambios en el estado de volumen que pues nos van a generar empeoramiento de esa función diastólica. Entonces, para entrar al escenario de la ecofisiología, es importante tener en cuenta que esta se va a caracterizar por la relación de la presión volumen ventricular, ¿sí? Y esta, a nivel pues, general, podemos encontrar cualitativamente anomalías del tamaño, grosores de la pared aumentados que se relacionan pues, con esa relajación del ventrículo y ese periodo de diástole, función del ventrículo izquierdo que también puede estar anómala generando pues disfunción diastólica, función de la aurícula, cambio de las velocidades del flujo entre cámaras, la frecuencia y la magnitud de la deformación. Y aquí es donde vamos a clasificar pues la disfunción diastólica dependiendo pues de los hallazgos que vamos a discutir más adelante, y la podemos clasificar en normal, en grado 1 con una relajación retardada, grado 2 pseudo-normalizado, grado 3 restrictivo, y esta a su vez se puede dividir en un 3A o un 3B. Es importante señalar que ningún parámetro ecocardiográfico por sí solo proporciona una medida definitiva o resumida de la relación presión-volumen ventricular durante la diástole. Y esto es importante porque en el escenario crítico pues, nos podemos valer de varias herramientas para poder determinar una disfunción diastólica. Cuando hablamos de hallazgos ecocardiográficos generales, vamos a encontrar que la hipertrofia ventricular concéntrica pues, se va a relacionar con una alteración pues, de la relajación de ese ventrículo. La ecogenicidad tisular alterada también se relaciona con algo de disfunción diastólica, el aumento crónico de la presión de la aurícula izquierda y la hipertensión pulmonar. Eso como hallazgos ecocardiográficos generales se pueden evidenciar. Sin embargo, vamos a tener unos hallazgos específicos en los cuales pues, vamos a entrar pues, ya en materia de lo que es
las velocidades, por ejemplo, de flujo mitral, que es una velocidad que se toma a través de la ventana apical 4 cámaras, en donde vamos a tener unos hallazgos ecocardiográficos específicos donde vamos a medir esa velocidad de flujo a través de la válvula mitral, ubicándonos pues en el tope de las aberturas de esas válvulas a un volumen muestra entre 1 y 3 milímetros. Le va a utilizar el Doppler color, el Doppler pulsado y una velocidad de barrido entre 50 y 100 milímetros por segundo con un filtro de 200 gigahertz. Y ya entrando pues como en materia de la alteración de las velocidades de flujo mitral, vamos a encontrar que estas se van a correlacionar pues con el diagrama de Wiggers que habíamos visto previamente, en donde podemos valorar lo que es la función diastólica. En este escenario pues vamos a ver un patrón que es normal, donde la relación perdón, la onda E y la onda A, pues van a tener unas velocidades que están dentro de los parámetros normales. Y recuerden que pues esa E se relaciona con el llenado ventricular rápido, y la onda A pues se relaciona con esa contracción auricular. Y este periodo de la diástasis, pues vamos a ver que va a estar dentro de los parámetros normales. Es importante también tener en cuenta que acá vamos a poder medir los tiempos de desaceleración de la onda E, que como lo dije al principio, pues es ese tiempo que demora en el pico a llegar a la base de la onda E, y pues que nos habla pues fisiológicamente de que hay algún trastorno pues en la relajación de ese ventrículo. Adicionalmente, el tiempo de relajación isovolumétrica, que es el periodo entre el cierre de la válvula aórtica y la apertura de la válvula mitral para el llenado rápido, en donde vamos a poder valorar ese tiempo de relajación isovolumétrica, que también se va a ver relacionado con alteraciones de la función diastólica. En esta imagen B podemos ver también cómo vamos a tener una alteración en el pico de la onda E, donde la onda A pues, va a ser mucho mayor y la relación EA va a empezar a variar. Y vemos que ese periodo de desaceleración se va a ver prolongado, generando pues también una disfunción diastólica que pues, va a ser clasificada según el el escenario. Acá podemos ver entonces cómo en un patrón de disfunción diastólica tipo C, podemos ver, perdón, una disfunción diastólica grado 2, podemos ver cómo la onda E pues, va a tener un pico mucho más alto. ¿Sí? El periodo de desaceleración va a estar entre 150 y 200 milisegundos. Y este es el famoso patrón pues, de pseudonormalización. Y en el grado 3 o la disfunción diastólica grado 3, vamos a tener un patrón restrictivo donde incluso la onda E puede llegar a superar las velocidades e incluso las presiones que ejerce sobre la aurícula, y casi muy cercanas también a las sístoles ventriculares, donde pues definitivamente esto se correlaciona con una alteración pues severa, una disfunción severa de la función diastólica del ventrículo izquierdo. Este va a tener un llenado que va a ser restringido, y vemos que incluso pues digamos lo que la velocidad o la presión que hace pues la aurícula pues se va a ver muy deteriorada, lo que hace pues que aumente esa relación EA, donde pues obviamente la E es mucho mayor, generando pues una alteración en la función diastólica. Entonces este es el patrón reconocido como restrictivo. A eso también pues va a contribuir incluso unas variables extrínsecas del corazón, o las presiones o variables incluso pulmonares o de congestión venosa o de retención de líquidos, en donde
también pueden llegarse a ver influenciadas este tipo de patrones. Acá traemos pues un ejemplo donde hicimos parte de lo que son las mediciones de la onda E y la onda A. También vimos el periodo de relajación isovolumétrica y el tiempo de desaceleración, donde pues más adelante les resumiré cómo son los valores normales y cómo vamos a utilizar esto para clasificar pues nuestro grado de disfunción diastólica. El tiempo de relajación isovolumétrica es, pues precisamente, como lo dice ahí, es el tiempo comprendido entre pues, la eyección, donde termina la eyección ventricular y va a empezar pues el llenado rápido de, el ventrículo izquierdo. Esta medida usualmente se va a hacer con el Doppler pulsado a nivel en una ventana apical 4 cámaras, y usualmente pues lo relacionan en donde se interconecten o se entrelacen los dos flujos para poder hacer este tipo de mediciones. Acá podemos ver en este Doppler espectral, en una curva negativa, cómo es la velocidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y acá vemos el periodo de relajación isovolumétrica, en donde pues empieza la fase de llenado rápido, pues dada por la onda E. Y es por eso pues que a nivel del apical 4 cámaras, donde se interconectan, digámoslo, los flujos tanto mitral como aórtico, podemos hacer esa medición del tiempo de relajación isovolumétrica que va a estar pues, principalmente determinado por el cierre de la válvula aórtica al cesar la eyección y la apertura de la válvula mitral. Durante este periodo, la tensión de la pared del ventrículo, pues en teoría va a disminuir, y la presión también en la cavidad pues va a disminuir, lo que genera pues diferentes gradientes de presiones entre este escenario, o bueno, entre este segmento, generando pues el flujo de sangre a través del ventrículo. Acá también toma cabida lo que es la velocidad del anillo mitral, en donde vamos a ver que normalmente durante el llenado diastólico del ventrículo izquierdo, el ápex permanece fijo y se produce una expansión simétrica del ventrículo izquierdo, donde vamos a tener un movimiento longitudinal de ese anillo, sí, de ese anillo mitral, alejándose y acercándose hacia el ápex, pues lo que nos va a proporcionar esas velocidades del anillo mitral, tanto a nivel septal como a nivel lateral. Y aquí es donde podemos identificar con el Doppler tisular y el Doppler pulsado en estos diferentes segmentos, en la ventana apical 4 cámaras, esa velocidad de aceleración o de acercamiento de ese anillo mitral, y estos pues se relacionan con la función diastólica izquierda. Acá podemos ver cómo vemos, pues si se acerca hacia el haz del transductor, pues vamos a ver la onda S, que es la sístole, y en teoría como el movimiento del ventrículo, ese anillo tiende a acercarse, pues la onda va a ser positiva en ese, y cuando se aleja un poco, pues va a ser la onda negativa, que va a generar la onda E y la onda A. Esta onda E y esta onda A, pues también van a ser primas, perdón, se van a relacionar pues con los diferentes gradientes de presión que genera también la onda E, medida a través de la velocidad de flujo mitral. Y esto pues nos va a llevar, o nos va a llevar a hacer pues una relación en la cual pues podemos clasificar pues nuestra disfunción diastólica. Entonces, como lo decía previamente, dependiendo de los patrones de disfunción diastólica, podemos ver cómo esa imagen podría ser recíproca a la velocidad de flujo mitral del ventrículo izquierdo,
comparada con la velocidad de desplazamiento de ese anillo mitral y los diferentes patrones de, de disfunción de diastólica, ¿sí? Entonces acá podemos ver cómo acá vemos una función diastólica normal. Vamos a ver en el lado de una disfunción diastólica grado 1 con una relajación alterada, la inversión del índice EA', ¿sí? Esta relación se está invirtiendo y esto va a generar alteraciones en ese flujo de entrada de ese ventrículo, reduciendo pues la velocidad de pico o la velocidad, sí, la velocidad pico sistólica de estas ondas. Y esto pues se va a relacionar con pues, alteraciones en la función diastólica. Acá podemos ver cómo en esta gráfica ya vemos una disfunción diastólica grado 2, donde vamos a, que también es la pseudonormalizada, donde ya la relación EA se ha normalizado, ¿sí? Y debido al aumento de la presión de la aurícula izquierda, la relación EA permanece disminuida, lo que va a reflejar una anomalía en la relajación subyacente, ¿sí? Cabe destacar que la E' en este escenario se produce después de la onda E, ¿sí? No empiezan como similares. Y la amplitud del inicio de la onda E también va a depender de ese gradiente transmittal temprano. Y acá vamos a ver en esta gráfica de la derecha cómo tenemos una disfunción diastólica grado 3 con un llenado ventricular, o bueno, sí, un gradiente, sí, un llenado restringido que va a empeorar la disfunción diastólica con un aumento adicional de la presión de la aurícula izquierda, con un acortamiento también en el tiempo de relajación isovolumétrica y un aumento de las velocidades de la onda E, generando pues un patrón, como lo dice ahí, restrictivo. Eh, También la velocidad del anillo va a verse afectada o disminuida, pues generando una disfunción diastólica severa pues, o grado 3. Acá podemos ver uno de los ejemplos donde, bueno, lo otro que hay que tener en cuenta es que se puede tomar la E septal y la E lateral y con ella hacer un promedio o pues tomar la E septal o la E lateral por sí solas y hacer la cuantificación. Este es uno de los ejemplos en donde hacemos la medición la ventana apical 4 cámaras, ponemos el Doppler tisular y luego ponemos el Doppler pulsado a nivel del anillo mitral en la zona lateral. Y acá podemos ver la onda S, que es la onda pues, sistólica, y vamos a ver acá la onda E', que pues se relaciona con ese llenado ventricular rápido y pues la alteración como tal en la fisiología o en este tipo de escenarios, pues también se va a relacionar con disfunción diastólica. Otra medición que podemos hacer es la velocidad de flujo venoso. Esta sí es un poco más difícil de realizar, sobre todo porque algunas ventanas no nos permiten insonar pues tan profundo y requiere como más experticia para la realización. Sin embargo, pues a grosso modo y graficándolo en el diagrama de Wiggers, donde vemos la función, la sístole, la diástole, nuevamente la sístole, podemos correlacionar esa onda del flujo venoso pues con esa función diastólica del ventrículo izquierdo. Es importante tener en cuenta que en cuanto a estas velocidades de flujo venoso, vamos a tener una onda S1 o S1 temprana y una S2 que va a ser como una sístole tardía y el flujo acá hacia adelante después de la relajación isovolumétrica y el llenado ventricular rápido pues va a tener una onda D pues, que va a, a generarse en la diástole. Y adicionalmente también podemos tener un flujo inverso de la contracción auricular, que también es otro de los parámetros adicionales que podemos llegar a medir esa duración
de ese flujo reverso se puede relacionar con una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Ahora bien, la onda C se observa en los registros de presión de la aurícula izquierda y coincide con la contracción isovolumétrica del ventrículo izquierdo. Ahora, si esto lo graficamos y lo correlacionamos con las ondas EA de la velocidad del flujo mitral, vamos a tener que también hay unos patrones donde vamos a tener el patrón de disfunción diastólica grado 1, ¿sí? El patrón donde vamos a tener una onda E que es más corta con relación a la onda A, un tiempo de desaceleración más prolongado, y el comportamiento de las ondas S y de la onda E pues se va a ver levemente disminuido. Cuando pasamos a un patrón pseudo normalizado donde la onda y la onda A se relacionan con esas velocidades venosas de las venas pulmonares, vamos a ver que la onda D va a tender a aumentarse en ese pico diastólico, y la onda de reversa auricular pues va a tenderse a hacerse más profunda e incluso puede aumentarse parte de su duración. Cuando hablamos de un patrón restrictivo, pues definitivamente pues esa onda sistólica se va a ver muy disminuida, y la onda D pues no va a presentar como un aplanamiento o un aplanamiento en su punta, lo que pues se relaciona con un patrón restrictivo relacionado con la onda E y con la onda A de la velocidad de flujo mitral. Entonces vamos viendo que todo se puede relacionar dentro del diagrama de Wiggers, dentro de la función diastólica del ventrículo izquierdo, y vamos a tener diferentes herramientas para poderlo valorar. Esta es una herramienta que pues no conocía hasta el día de hoy, y la empecé a ver en este escenario, donde tenemos la velocidad de propagación del color del modo M. Y si lo relacionamos, pues en realidad con la función diastólica, vamos a ver que en la diástole temprana se generan pequeños gradientes de presión entre la válvula mitral y el ápex debido a la retracción elástica y la detorsión apical, lo que va a producir un efecto de succión que es lo que se busca ver acá en este diagrama. Requiere también pues parte del entrenamiento y parte del equipo que se pueda realizar para poder hacer este tipo de detecciones. Y el interés se ha centrado más que todo en el llenado, se ha centrado en las ondas de llenado tempranas y tardías de la contracción auricular, que las podemos ver acá reflejadas en un mapa de color, donde esas velocidades pues se van a ver también alteradas o relacionadas con la onda E y la onda A de la velocidad de flujo mitral. Esta se ha propuesto, o sea, esa velocidad de propagación de color del modo M se ha propuesto como una medida independientemente de la carga de la relajación del ventrículo izquierdo. Sin embargo, pues esta se va a ver afectada pues por la geometría de ese ventrículo, porque pues ahí va a haber parte de lo que son unos flujos turbulentos, y esto se puede ver alterado pues principalmente por la geometría del ventrículo izquierdo, pues no generando pues un mapa de color adecuado pues que sea con mejor fiabilidad, generando parte o una variabilidad. Acá te traemos un ejemplo del equipo, pues no es parte pues, del mejor, porque hasta ahorita encontré no es la mejor gráfica, y seguramente no quedó bien medio, pero sabemos que el equipo de nosotros podemos realizarlo, y requeriría parte pues de más entrenamiento para poderlo utilizar y de pronto darle una aplicabilidad pues clínica. En cuanto a las dimensiones de la aurícula izquierda, vamos a ver que estas van a configurar un análisis funcional pues, de esta aurícula. Y esta es fácilmente medible, rara vez se utilizan pues, en los escenarios perioperatorios,
pero un agrandamiento sí se ha relacionado incluso con varias patologías, predisposición a arritmias, disfunción de la aurícula izquierda, con volúmenes tanto apical en 4 cámaras como 2 cámaras, donde se hace un método biplanar, encontrando pues que a nivel 2D un volumen mayor a 34 milímetros por metro cuadrado se relaciona pues con más riesgo de disfunción diastólica, y en 3D pues vamos a encontrar que un volumen mayor a 46 milímetros por metro cuadrado se va a relacionar pues con una disfunción diastólica. Acá traemos parte de los ejemplos que algunos pues hemos podido realizar en el escenario clínico, pues donde hacemos la medición biplanar en el apical 2 cámaras y en el 4 cámaras de estas aurículas izquierdas. Entonces, parte del resumen y que vamos a hacer en nuestra valoración de la función diastólica, vamos a encontrar que la velocidad de flujo mitral es esencial para poder hacer parte de esta valoración. La relación EA' con medidas a través del Doppler tisular, pues también nos van a ayudar a determinar el grado de disfunción diastólica. Las venas pulmonares, el flujo de las venas pulmonares, la velocidad de flujo de las venas pulmonares también se pueden llegar a relacionar con la disfunción diastólica, y las dimensiones de la aurícula izquierda pues también las vamos a poder relacionar con la disfunción diastólica. Hay otro escenario donde vamos a poder medir, o bueno, para complementar, ¿sí? Que haría mejor dicho así, es la velocidad de regurgitación tricuspidea, ¿sí? Y en esta, pues, nos va a hablar indirectamente de probabilidad de hipertensión pulmonar, que esto pues va a generar también una disfunción diastólica. Acá traemos parte de los ejemplos que hemos realizado. Pues esto también hay que tener en cuenta que puede llegar a tener unas limitantes donde pues pacientes con arritmias o sí, con arritmias, pues no van a permitir una valoración concreta, y va a requerir un número de ciclos más ampliados para poder hacer este tipo de mediciones con al menos unos 5 a 10 latidos consecutivos para poder hacer un promedio. Y en general, pues esto hace parte pues, de nuestra valoración, la función diastólica. Entonces, a manera de resumen, vamos a ver que podemos hacer tanto el estudio ecocardiográfico transtorácico como el transesofágico. Y vamos a medir a través de planimetría lo que es el volumen de la aurícula izquierda. Podemos medir el tamaño de ese ventrículo izquierdo con el ensanchamiento o el grosor de esas paredes ventriculares, y la función sistólica. A su vez, vamos a estimar las presiones de llenado de ese ventrículo, y vamos a medir las velocidades de flujo mitral con la onda E, la onda A, la relación EA, del tiempo de desaceleración, el tiempo de relajación isovolumétrica. Vamos a completarlo con la velocidad anular mitral, que va a ser medido con el Doppler tisular, la onda de septal, la onda de lateral, y el promedio entre la onda EE', pues también se va a relacionar, como vamos a ver más adelante, con varias patologías agudas. Y el flujo venoso pulmonar, pues también podemos hacer esta lectura. Sin embargo, van a ver pues, que este es difícil a veces de poderlo realizar con un eco transtorácico, que sí, digamos que esta limitación se podría resolver realizándolo con un eco transesofágico, pues debido al grado de insonación. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a estratificar nuestro grado de disfunción con nuestras velocidades de E', septal y lateral, y el volumen de la aurícula, ¿sí? Entonces, hacemos el examen, y si tenemos una E' mayor a 8, una E lateral mayor a 10 y un volumen menor a 34, pues vamos a tener una función diastólica normal. Podemos tener también algunas manifestaciones fisiológicas donde podemos tener agrandamiento de la función
o bueno, el volumen de la aurícula, principalmente en pacientes pues, que hacen ejercicio o constricción pericárdica. Y eso pues nos puede de pronto limitar parte de la valoración. Pero si ya tenemos una onda E' menor a 8, una E lateral menor a 10 y un volumen de la aurícula mayor a 34, valoramos pues parte de lo que es ese flujo mitral. Vamos a relacionar la onda E y la onda A, el tiempo de esa aceleración y la relación E'. Vamos a valorar el flujo venoso pulmonar y con eso pues vamos a mirar lo que es la relación EA, el tiempo de esa aceleración mayor a 200 milisegundos. eh, pues hay una técnica también de Valsalva donde vamos a poder en esa relación EA evidenciar un cambio menor al 0,5, mayor al 0,5 para poder clasificar nuestra disfunción diastólica. Entonces el grado 1 pues vamos a tener principalmente que va a ser una relación EA menor a 0,8 con un tiempo de desaceleración mayor a 200 que pues se relaciona con un grado de disfunción diastólica grado 1. En el pseudo normalizado, en el grado 2, vamos a tener una relación EA entre 0,8 y 1,5 de relación, un tiempo de desaceleración entre 160 y 200 milisegundos. Y en el grado 3, pues vamos a tener una relación EA mayor a 2, un tiempo de desaceleración menor a 160, y esto pues se va a correlacionar principalmente con una disfunción diastólica grado 3. Esta gráfica quedó un poco más pequeña de lo pensado, pero acá podemos ver cómo los diferentes patrones de onda y comportamiento del flujo se van a ver alterados en los diferentes patrones de disfunción diastólica. Entonces, en el grado 1 vamos a tener un patrón normal, en el lado izquierdo de la gráfica vamos a tener un patrón normal, donde vamos a tener una relajación normal del ventrículo izquierdo y una compliance normal de ese ventrículo izquierdo. Cuando hablamos de disfunción diastólica leve o grado 1, vamos a hablar de un trastorno en la relajación y vamos a tener y esta puede estar normal o puede estar disminuida. El grado 2 vamos a tener una disminución de la compliance y el grado 3 pues vamos a tener daño o bueno, alteración de la relajación y disminución de la compliance. Y acá les traigo a colación que de pronto, pues en los escenarios agudos, donde de pronto ha empezado a coger la práctica clínica de la valoración de la función diastólica, porque hasta el 40% de los escenarios agudos pueden llegar a presentar disfunción diastólica. Y este artículo, pues que salió el año pasado, donde se evaluaba a través del Doppler tisular en pacientes críticamente enfermos cuál era como la precisión diagnóstica de estos escenarios. Entonces, encontraban que hay unas ventajas y unas limitaciones a través de la medición del Doppler tisular, donde pues, las ventajas era que era rápidamente y fácil de hacer, es un examen al pie de la cama, reproducible, es cuantitativo, es diagnóstico y pronóstico. Sin embargo, pues una de las limitaciones va a ser uno, contar con el Doppler tisular, dos, una ventana acústica adecuada, el ángulo de insonación, el entrenamiento y la experticia del operador, y no distinguir entre la contracción activa y el movimiento pasivo del miocardio para poder identificar pues el movimiento. Y acá nos ponen diferentes condiciones clínicas donde pues, se han estudiado, se han correlacionado como el embolismo pulmonar, la fibrilación atrial, la pericarditis constrictiva e incluso el destete de la ventilación mecánica, donde pues, por ejemplo, en el embolismo pulmonar mostrar una correlación moderada con el deterioro de la S', que podría ser predictor pues, de tromboembolismo pulmonar. En la fibrilación auricular han estudiado la relación EE' con el riesgo de recurrencia de fibrilación auricular
postcardioversión, y hay algunos estudios donde nos lo mencionan, donde una relación prima mayor a 13 o mayor o igual a 11, pues se relaciona con mayor riesgo de desarrollo de fibrilación auricular postcardioversión, e incluso mayor a 15, mayor a 13 se han relacionado con morbimortalidad. En la pericarditis constrictiva, pues se ha relacionado la E' lateral y la E' medial, siendo esta menor con respecto a la medial, con patrones donde se relacionan con el diagnóstico de una pericarditis constrictiva. Y vemos que en los pacientes con ventilación mecánica no invasiva, si bien acá no nos ponen un valor, se ha convertido como en uno de los factores pronósticos para el destete de la ventilación mecánica invasiva. Una relación mayor de E', pues mayor a 15, pues definitivamente sugeriría pues que no se hiciera pues el destete de esa ventilación. También en los síndromes coronarios se ha llegado a estudiar como valor de isquemia y han desarrollado pues un score o un índice donde esto se relaciona con mayor eventos cardiovasculares adversos a través de la medición de la onda E' y la onda A con marcadores de isquemia, y el índice EAS, que es la E' sobre la A' y por la S, mayor a 9.15, pues se relaciona con mayor isquemia en el escenario agudo y con mayores eventos cardiovasculares a corto y mediano plazo. En la hipertensión arterial encontré un estudio donde en la emergencia hipertensiva con una relación E' mayor a 15 se asociaba con mayor daño a órgano blanco, donde pues fue estadísticamente significativo para pues este estudio que se realizó en este escenario. Sin embargo, como lo digo, en todos los escenarios agudos todavía tienen mucha variabilidad en cuanto a su aplicabilidad, y es como abre la puerta para poder nosotros hacer investigación en este escenario, porque en las patologías agudas es donde consideramos que podría ser uno de los primeros cambios agudos, la aparición de la disfunción diastólica. Este artículo, esta carta al editor me llamó la atención porque aquí mencionan varios artículos donde uno de ellos hace una mnemotecnia, Cheops, en donde pues hace el diagnóstico de disfunción diastólica basado en la guía del 2016 de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, y ellos nos proponen que de acuerdo a esto, pues de acuerdo a este diagnóstico, pues clasifiquemos nuestra disfunción diastólica, y con base a eso hagamos una valoración, digámoslo, hemodinámica, donde busquemos tal vez retribuir o mejorar esa disfunción diastólica basado en un ultrasonido pulmonar, la mejoría de la hemodinámica, optimizando la PIP de los pacientes que están bajo ventilación mecánica, e incluso pues la remoción o el aumento de la diuresis para mejorar el pronóstico de esta disfunción ventricular. Este artículo también salió el año pasado y es interesante porque pues trae varias acotaciones, haciéndole como referencia a los escenarios agudos a los que nos podemos enfrentar. Entonces ellos nos proponen pues que en esa memotecnia pues hagamos el ultrasonido pulmonar, valoremos la hemodinamia de estos pacientes, en los cuales incluso consideran razonable el uso de vasoactivos o incluso de antiarrítmicos que puedan llegar también a mejorar parte de esa hemodinamia, la circulación pulmonar, que también se puede relacionar con la disfunción ventricular, mejorando la PIB de estos pacientes, y obviamente pues removiendo el líquido, pues también vamos a poderlo valorar con el estado congestivo a través del ultrasonido pulmonar o incluso pues del Vexus combinado, para poder ofrecerle una mejoría a estos pacientes. Este artículo también salió el año pasado, en donde
nos habla de las disfunciones diastólicas del ventrículo izquierdo en escenarios no cardíacos o no relacionados al miocardio. Y en esto pues llama la atención en donde las presiones pericárdicas extrínsecas se relacionan pues con un aumento también en las presiones ventriculares diastólicas y de la aurícula derecha, generando pues como una correlación, unos estudios de correlación donde ellos proponen ahí que hay patologías extrínsecas no cardíacas que pueden llegar a tener repercusión en la función diastólica del ventrículo. E incluso en los pacientes que están bajo ventilación mecánica, vamos a ver que a medida que aumenta la presión, también el área del ventrículo izquierdo puede verse disminuida eh, por, o el porcentaje del área del ventrículo izquierdo puede verse disminuida. Entonces esto nos abre cabida a que no solo la disfunción diastólica puede estar relacionada con patologías agudas cardíacas, sino también podemos ver otros escenarios. Ellos también ahí mencionan la fibrilación auricular, la pericarditis, mencionan la sepsis también como uno de los marcadores importantes en este escenario. Y a manera de resumen, pues ya y para ir terminando, es, digamos, lo que la valoración diastólica no, como lo dije, no es en base a un solo parámetro, sino a varios parámetros para definir este tipo de disfunción. Hay que tener en cuenta la medición del flujo mitral a través del Doppler, en donde vamos a tener una onda que esto también va a ser dependiente de la edad, y se me olvidó mencionarlo previamente, eh, donde pues su valor va a estar entre 50 y 90 centímetros por segundo, la onda A va a estar entre 20 a 40 centímetros por segundo, la relación EA va a ser lo normal entre 1.5 y 2.0, y en mayores de 60 años vamos a ver que entre 0.8 y 1.2 pues es como la relación normal. Acá traje pues también el tiempo de relajación isovolumétrica, que es entre 60 y 100 milisegundos, y esta también puede verse afectada por la edad y la frecuencia cardíaca. Las velocidades de flujo pulmonar, donde vamos a tener una relación entre la S y la E mayor a 1 en adultos mayores, y la velocidad pico en la diástole tardía, que es ese flujo reverso de esa vena pulmonar, lo podemos medir, y esto pues usualmente es normal entre menos de 35 centímetros por segundo, y la diferencia de duración entre la onda A y la velocidad pico diastólico tardía menor a 30 milisegundos, pues sugiere una presión de fin de diástole elevada, aún con una fracción de eyección preservada, perdón, mayor a 30 milisegundos. El Doppler tisular, pues ya lo hemos visto y toma gran cabida tal vez en los escenarios agudos, donde la onda prima pues va a tener un promedio septal y lateral, la septal entre 7 y 10 y la lateral entre 10 y 14 centímetros por segundo, y cuando disminuye, pues esto enlentece la relajación, por ende pues también puede ser dependiente de la edad y de las patologías. La onda A' va a ser esa velocidad diastólica tardía que va a estar entre 7 y 12 centímetros por segundo, y la relación EA globalmente pues va a estar entre 8 y 10. Y como hemos visto, pues la relación la relación EE' entre 14 y 15 pues suele indicar unas presiones elevadas de llenado, e incluso pues dependiendo de la patología se asocian a pronóstico y mortalidad. El volumen de la aurícula también es importante, aumenta con la sobrecarga crónica de presión de volumen, y la velocidad de regurgitación tricuspidea nos permite estimar si hay probabilidad de hipertensión pulmonar secundaria a la elevación crónica de las presiones de llenado, aunque no es un índice diastólico puro. Y es por eso que parte de las conclusiones del día de hoy es que la disfunción diastólica puede ser el marcador temprano de la alteración de la patología cardiovascular aguda y de las no cardiovasculares. Su relevancia seguirá tomando fuerza a través de los años e implementada a través de las mejoras tecnológicas. La estimación de las presiones de llenado se puede relacionar con la estimación de la onda EE', y el Doppler tisular juega un papel importante ahorita, hoy en día, en las patologías agudas, aunque hay mucha variabilidad
en cuanto a sus estudios y a su interpretación. Y eso es lo que les traía para el día de hoy. Muchísimas gracias. Carlos, muchísimas gracias. Veo que Jean-Philippe tiene levantada la mano. Si quiere escuchar una pregunta y luego le damos la palabra al doctor Quiñones. Hola, buenas. Hola. Hola, Carlos. Muy buena charla, mi buen amigo. Excelente presentación. Tengo una pregunta. Tú nos hablabas de unas velocidades y unas morfologías que se desprenden de esas velocidades. A partir de la variabilidad de esas velocidades y la variabilidad de esas ondas, podemos determinar el grado de disfunción. Pero, por ejemplo, en pacientes que tienen valvuloplastias, ya sean mecánicas o ya sean biológicas o que tienen MitraClip, esas velocidades y esas morfologías de onda variarían. Sí, definitivamente cambiaría y pues no tendría como, digámoslo, la aplicabilidad en este escenario porque no se ha estudiado como en esos puntos. Eh, Como lo dije como al principio de la charla, la mayoría de estudios de esta disfunción diastólica se ha hecho en pacientes ambulatorios y no, digámoslo, como en el escenario de las valvulopatías, de las valvuloplastias, de los escenarios enfermos agudos críticos, que es ahí donde todavía hay como una brecha en el conocimiento que debemos como ir acortando poco a poco a medida que se vayan realizando más y más estudios. Y si lo vemos ahorita como lo último, pues ha salido hacia el 2024, pues ese tipo de estudios donde relacionan esa disfunción diastólica pues con mortalidad, con pronóstico de algunas patologías agudas. Incluso pues la fibrilación auricular va a ser uno de los limitantes para poder hacer mediciones correctas o arritmias, bloqueos de rama, eh, y ya, pues más que todo eso. Entonces ahí sí todavía falta pues más estudios para poder determinar este escenario. Bueno, muchas gracias. Ahí para complementar lo que dice Carlos, muy bien, muy buena la revisión. Digamos que cuando hay pacientes que tienen ese tipo de intervenciones, valvuloplastias o válvulas biológicas o mecánicas, eso pues representa un desafío adicional. Ya de por sí la evaluación de la función diastólica o la interpretación de la función diastólica en el paciente crítico puede ser compleja, pues es un desafío adicional, dado que la mejoría pues pero cuando se hace una valvuloplastia, cuando se hace este tipo de intervenciones, la mejoría de la apertura valvular va a modificar algunos gradientes transmitrales y esto puede normalizar algunos patrones de llenado que previamente se han visto restrictivos o pseudonormales. Como lo dice Carlos, esto se hizo, o los estudios iniciales se hacen en pacientes ambulatorios que en teoría pues, no tienen este tipo de intervenciones. Y pues obviamente, como te digo, el hecho de que tenga una valvuloplastia, que se normalicen esos flujos y esas velocidades, pues va a alterar nuevamente esas presiones de llenado. Lo otro es que, digamos que en las válvulas biológicas, la función o la dinámica diastólica puede aproximarse un poco más a la fisiología nativa, no siendo así obviamente en las válvulas mecánicas. Eh, entonces, puede llegar a ser un poco más retador, y de ahí la importancia de, digamos, el algoritmo o las guías que recomiendan cuando se va a evaluar la función diastólica. Recomiendan que se use el enfoque del algoritmo combinado, de los índices combinados y el algoritmo de evaluación. Carlos lo dijo, no un solo índice, porque un solo índice puede llevarte a errores de interpretación, errores diagnósticos, y las guías americanas, la guía europea, recomiendan la integración de varios parámetros, por eso Carlos los nombró todos, y se debe hacer una evaluación, digamos, combinada de estos, combinando varios valores,
e índices que te permitan aproximarte a la función diastólica. Cuando se usa este enfoque combinado, se reducen los falsos positivos o negativos, es más confiable y obviamente, digamos que dentro de las desventajas de este enfoque combinado es que pues, requiere experiencia de medir pues, o hacer todos los métodos, hacer todos los índices, requiere más tiempo, obviamente, va a ser en el paciente crítico, el paciente que uno está viendo rápidamente, que llegó choqueado, que uno está, o digamos que uno intenta hacer una reanimación o que uno quiere ver como un parámetro para guiar la terapia, pues te va a demorar más, obviamente. Entonces, pues toma tiempo, pero pues hay que hacerlo, hay que sentarse y hacer estas medidas, puede tomar un poco más de tiempo. Dentro de los parámetros que Carlos nos mostró, el que usualmente uno hace, el primer paso es el del flujo transmitral, con el Doppler pulsado, ¿cierto? Es la técnica quizás la más validada, está recomendada, como les digo, como un primer paso, tiene buena sensibilidad, pero como lo Carlos también lo nombró, tiene varias desventajas. Uno es que está influenciada por la edad, la frecuencia cardíaca, el volumen de precarga, y la desventaja es que si no está en ritmo sinusal, pues no es medible, o sea, no es interpretable, por decirlo así. Y por ende, por eso el parámetro, como ustedes lo vieron, uno de los algoritmos que mostró Carlos, que medían la onda E', que es del Doppler tisular, este es el método más recomendado. Y de hecho, midiendo la E' lateral y septal, que tienen valores diferentes. Ustedes ven que la lateral tiene los valores más altos que la septal, es porque es de la pared libre que la parte lateral tiene unas velocidades un poco más altas. Y este es el método más recomendado pues, para medir las presiones de llenado en el ventrículo izquierdo, sobre todo porque tiene menor variabilidad, está menos afectado por la precarga y es útil en arritmias. Esto a diferencia del flujo transmitral, que si el paciente tiene una fibrilación auricular, pues se pierde la A', perdón, la onda A, la onda A se pierde porque la patada auricular está abolida. Entonces, por eso el Doppler tisular tiene una buena correlación con esto. Desventajas del Doppler tisular es que se puede ver afectado en algunas enfermedades de motilidad miocárdica, pues específicamente pues, en el infarto. Si, por ejemplo, hay un infarto lateral, un infarto de la pared lateral, pues esta medición se va a ver alterada, y por eso es bueno hacer un promedio entre la pared lateral y la pared medial para uno tener un promedio, digamos, de esta onda E'. No, pues hay otros métodos, digamos, que se está tratando de validar también el strain El strain, sí. diastólica, en función diastólica. El Y el valor, aura. digamos, el valor normal es mayor de 16. También igual permite ver, pues, permite analizar cuál es la deformación miocárdica en la diástole, y pues también, al igual que como lo vimos, en la función sistólica, el strain permite de forma precoz detectar disfunción miocárdica, y pues requiere obviamente pues un entrenamiento avanzado, requiere pues un equipo especializado que permita tener esa función. Pero como les digo, al igual que en la función sistólica, en la función diastólica también permite identificar alteraciones subclínicas o incluso tempranas, pues que es lo que muchas veces uno quiere, no necesariamente en el paciente crítico, porque el paciente crítico, pues ya como su nombre lo dice, está crítico, está jodido. Pero sí en los pacientes en el ámbito ambulatorio, pues sí permite detectar los pacientes que como tienen factores de riesgo, la edad, algunas enfermedades, algunos factores de riesgo cardíacos, no cardíacos, en el ámbito ambulatorio, pues sí permite detectar a estos pacientes tempranamente. Como les digo, en el paciente crítico, pues ya lo que uno quiere es guiar terapia, ya los objetivos cambian, a diferencia de lo que inicialmente surgieron todas estas mediciones, que es en el ámbito ambulatorio y ver los pacientes pues, que están medianamente compensados, porque en el ámbito crítico, pues estos pacientes que están choqueados con sepsis o están con vasopresores y eso, pues cambia un poco la dinámica.
Bueno, excelente, muy bien, muchas gracias. Yo tenía un par de preguntas, unos comentarios, y mientras de pronto alguien más si tiene alguna pregunta o comentario también, para que lo vaya como pensando. Te iba a hacer un par de preguntas, Carlos. Primero, es que mencionaste, y esto con el ánimo de dar claridad en tu charla, que la onda S' podía predecir embolia pulmonar. ¿Me aclaras eso, por favor? Ya. La disminución de la velocidad de la onda S, de la S', se correlaciona con disminución pues como de ese anillo, y yo lo encontré más relacionado sobre todo con, por ejemplo, cuando vemos el signo de McConnell, donde vemos que hay una contractilidad apical y no hay una contractilidad basal. Ahí es como en el escenario donde yo lo logré como correlacionar. Entonces no hay como un movimiento adecuado, entonces esa onda se va a ver disminuida. Y habría que entrar de pronto como más a profundidad, sobre todo en ese estudio, a detallarlo, porque pues sí lo está, y sí está el estudio de embolismo pulmonar donde relacionan esa onda S en ese escenario. Y es más que todo eso porque disminuye como la velocidad de movimiento. ¿Puedes poner un momentico esa ¿La tabla tabla? donde están las variables? Porque no podemos irnos al extremo de empezar a sacar conclusiones que de pronto los datos no me están No dando está. bien. Eso es como yo decir que hago una ecografía cardíaca y encuentro un FAC menos del 35% del ventrículo derecho, y lo primero que yo pienso es TEP. Sí, claro. Es mi interpretación. Si la S' está menor de 9.5, ahí en la tablita dice disfunción del ventrículo derecho. No es embolia pulmonar, es disfunción del derecho. Que si usted lo pone en el escenario de un paciente con una embolia pulmonar, pero miren que la direccionalidad de las frases son distintas, Sí. está diciendo que ese paciente puede estar haciendo una disfunción del ventrículo derecho. Entonces, ojo con la interpretación de esos datos, porque entonces empezamos a popularizar o a dejar en el escenario académico un concepto que no es correcto. ¿Listo? S', ventrículo derecho, disfunción del ventrículo derecho. Pare de contar. Causas: infarto, una hipoxemia, un estado de choque, una embolia pulmonar, un embolismo graso, 1000 cosas que dan disfunción, bueno, 1000 no, 6, 7 cosas que dan disfunción del ventrículo derecho. Entonces, primera aclaración que quería que dejara. Lucho, eso va para todo, o sea, para todas las mediciones. Por ejemplo, si uno encuentra una insuficiencia mitral, usualmente la gente siempre lo asocia con infarto, ¿cierto? Porque en los infartos usualmente uno encuentra algún grado de insuficiencia mitral, y pues no siempre es infarto, entonces va hacia lo mismo. Presencia de disfunción diastólica o algo, casi siempre los asocian con patologías, y casi siempre lo que uno, o todos los valores, todo lo que uno mida en medicina, está susceptible de errores, y dos, que como le dijiste, no hay una sola medición para uno encontrar un diagnóstico. Hay cosas que obviamente sí te van a dar un diagnóstico, pero la interpretación es lo que hace el arte pues, de la medicina, la interpretación de eso. Como se dijo el doctor Bustamante, pues esa S' menor de 9.5 no es igual a tromboembolismo pulmonar. O sea, hay muchas causas de disfunción del ventrículo derecho, así como la insuficiencia mitral puede ser por muchas causas. Entonces ahí un punto para los radiólogos: correlacionar con la clínica siempre va a ser vital. Sí. Nada que hacer, nada Hay que que hacer. poner en el contexto. Sacando un par de clavitos ahí, por ahí derecho. Hay Gracias. que poner en el contexto. Hay que poner en el contexto siempre del paciente. Listo. Segundo punto. Mencionabas, y de hecho creo que está ahí en esa, sí, en esa misma, fibrilación auricular. La relación E' en fibrilación auricular predice riesgo de, por ejemplo, de inmorbilidad o mortalidad. Ajá. Y como pues Edgardo les acaba de decir que en fibrilación auricular, ¿usted cómo hace para medir eso?
Pero lo que pasa es que en los estudios más recientes que han hecho han tratado de estimar eso en la fibrilación auricular e incluso en los estudios que leí, digamos lo que han tratado como de aplicarlo y han tenido como una correlación como leve a moderada. Yo no estoy diciendo que sea un nivel de evidencia muy alto, pero en ese escenario sí hay varios estudios donde ellos encontraron que el riesgo de recurrencia post-cardioversión de una relación E' daba más riesgo de recurrencia de fibrilación auricular y una relación E' post-cardioversión se correlacionaba también con morbimortalidad dependiendo pues de ese valor. Entonces, en teoría, pues cuando se hace la cardioversión y usted tiene una relación prima, pues ya no está, digámoslo, en teoría, pues en la fibrilación auricular. Es lo que leí de esos estudios. No, pero ahí, Lucho, hay una cosa, es que en la fibrilación auricular la que se pierde es la onda A. O sea, la onda E todavía sigue estando, solamente que no es interpretable el patrón diastólico solamente con el flujo transmitral. O sea, si uno solamente voy y mido solamente el flujo transmitral con perdón, en fibrilación auricular, no me es interpretable porque solamente va a tener la onda E, la onda A, la patada auricular, se perdió. Y en estos estudios lo que se ve es que evidentemente cuando la relación es más grande, quiere decir que la E es mayor que la E', eso me indica de que la diástole o la relajación del ventrículo es menor, por ende es más riesgo de que es morbimortalidad en este caso, en los casos de fibrilación auricular. Ahí la onda no entraría, pues obviamente no la están midiendo, entonces por eso sí se mide en este caso. Yo le hablaba en el escenario en que estaba solamente medías el flujo transmitral, donde la onda desaparece y ahí pues no puedes interpretarlo. Claro, ahí lo que le estaba haciendo la pregunta para dar claridad era cómo hacer la medición de la onda E y la onda E' en un paciente con fibrilación auricular. Y es que así como ustedes ven el ritmo del paciente, que cuando tiene una línea arterial, que hay unos complejos grandes, otros chicos, unos grandes, otros más grandes, otros medianos, pues lo mismo pasa con la onda E. Entonces, usted el flujo transmitral, porque va a depender de qué impulso realmente logró llegar al ventrículo y, por tanto, el volumen de fin de diástole va a ser variable en esos pacientes. Por eso mismo, el tamaño de las ondas E transmitrales son variables en el paciente que tiene una fibrilación auricular. Entonces, lo que hay que hacer, que usted lo mencionó al principio de la conferencia, es tomar un trazo, idealmente largo, con al menos 10 mediciones. Pero no vas a coger el más grande y el más chico. Tratas de coger los que sean más uniformes, los que son realmente extremos. Porque acuérdense que después de un episodio de bajo llenado, el siguiente va, o al revés, uno que se desocupó bastante, en el siguiente llenado pues va a haber mucho volumen que llega y por tanto la onda E va a ser mucho más grande. Entonces hay que tener en cuenta esas variables al momento de medirlo para poder acercarse a eso que ustedes están viendo ahí en la pantalla, que dice nivel de evidencia 4. ¿Eso qué quiere decir? Ni le pare bolas a eso, hermano. Hay otras cosas que tienen mayor soporte para poder predecir lo que usted realmente quiere predecir con esa variable. De hecho, de esa tabla que quiero rescatar y era el tercer punto de lo que le iba a mencionar. La variabilidad. Porque sí tiene nivel de evidencia 1, que es el uso de la evaluación de las presiones de llenado para la liberación de la ventilación mecánica. El punto no es no libera el paciente, que también quiero dar claridad sobre eso que acaba de mencionar Carlos allí, sino que es busque por qué no está pudiendo liberar al paciente, y uno de esos motivos es las presiones de llenado elevadas. Y ahí es donde juega papel muy importante lo que mostraste en esa editorial, que no la conozco, de hecho te voy a pedir que nos la compartas ahora y la pongas en las redes, venga, ¿qué es lo que me está alterando esto? ¿Qué me está impidiendo que mi paciente se pueda liberar? Unas presiones de llenado elevadas. Listo, ahora busquemos por qué se le están elevando y tratemos esa causa. Entonces, ahí sí hay una utilidad bien interesante de esa variable de la E',
que la idea es, ya conociéndola, ya que la volvieron a estudiar, ya que la estamos repasando, ya que le estamos haciendo énfasis, es, pues utilicémosla. Eso es una variable perfectamente fácil de adquirir. El otro punto que quería tocar era la imagen de, bueno, que muy chévere los puntos donde correlacionaste con el diagrama de Wigger, las ondas. Eso creo que es la mejor forma de entender este tema, que como lo dijiste, es algo que si bien ya llevamos algunos añitos trabajando con él, no se ha vuelto aún tan, pues nos vamos a demorar, no ha vuelto tan pesado todavía desde el punto de vista de niveles de evidencia y soporte para su uso de la diástole en el escenario agudo, por todo lo que ya ustedes han descrito, que dijo Edgardo y que dijo Carlos ahorita. Sin embargo, hay un índice que poco se usa, que poco lo mencionan, pero puede ser en parte por la poca disponibilidad de la tecnología o del software para medirlo, que es el de la velocidad de propagación. Esa velocidad de propagación es una berraquera. O sea, cuando uno mira los datos, realmente lo puedo clasificar así como una berraquera, como valor de predicción, y tiene mucha fisiología ecográfica detrás para explicarlo en cuanto al entendimiento del punto de isovelocidad de los glóbulos rojos o de la sangre en el momento que empieza a ser arrastrado hacia el ventrículo izquierdo. Eso es un concepto demasiado fisiológico, muy interesante para explicar por qué el ventrículo está rígido o cómo se está poniendo rígido. Y tiene utilidad interesante también, o mayor utilidad, y eso para tratar de ir viéndole un campo en el cuidado agudo en los pacientes que tienen disfunciones ventriculares, o sea, fracciones de eyección del 40, 30, 35%. Allí la velocidad de propagación es bien interesante porque vamos a tener otras variables que van a ser difíciles de interpretar y esta es un poco más homogénea en la interpretación y no es difícil de tomar. De hecho, es simplemente poner con un límite de Nyquist entre 30 y 70, así como cuando veamos válvula mitral, vamos a recortar ese concepto, que ponemos el Doppler color con un límite entre 30 y 70 en la válvula aórtica y luego, en la mitral, y luego le activamos el modo M en todo el centro de la válvula mitral. Y cuando usted lo hace así, le aparece ese trazo que ustedes están viendo. Y esa transición entre el color rojo, amarillo y el azul es lo que da como una línea, y esa línea uno le mide, le traza como una pendiente, y en esa pendiente te da una aceleración. Si ustedes miran las unidades, es una aceleración. Entonces, esa variable per se o por sí solita, de hecho también tiene un punto interesante en el cual usted divide la onda E sobre el valor de propagación, y si es más de 2.5, las presiones de llenado están elevadas. ¿Sí? Entonces, es bien interesante ese concepto, pero vuelvo a insistir, no es tan popular, de hecho en las guías de ecocardiografía está como en el intermedio, pero es porque no todo el mundo tiene cómo realizar esto. En cambio, un Doppler transmitral, sí. Algunos equipos permiten hacer, hablo en cuidado intensivo y en urgencias, Doppler tisular. Algunos, no todos. No todos. Pero ese es más frecuente en una sala de ecocardiografía, por ejemplo. Y así sucesivamente. Entonces, a medida que vayamos teniendo más disponibilidad de máquinas con esta posibilidad de este software, esto nos va a ir dando más la pauta hacia dónde deberíamos dirigir la mirada para definir si mi paciente tiene presiones de llenado elevadas o no. Entonces, no lo pierdan de vista porque es bien interesante esa variable desde el punto de vista del entendimiento fisiológico de lo que pasa en la diástole. Y por último, el tamaño de la aurícula izquierda. Ustedes me han escuchado hablar también de esto en otras clases, en ese mismo escenario, y es indexada. Es indexada. Porque, por ejemplo, la que mostró, indexada, ¿por qué? Por el área de superficie corporal. Por ejemplo, si Carlos pone la que él midió, ahí da como 34, 36, una cosa así. Entonces uno dice, no, la tiene grande la aurícula. Pues no, usted lo indexa con la superficie corporal del paciente. Por eso cuando uno empieza un estudio, obviamente no en el escenario emergente, un paciente en paro, usted no va a meter datos al ecógrafo, pero un paciente donde usted puede meter los datos en el equipo, es lo ideal, porque las mediciones van a salir indexadas automáticamente. Cuando hablo de indexadas es que fíjense, hay que dice mililitros sobre metro cuadrado. Y eso es importante, porque si a todos nos miden ahorita la aurícula sin indexarla,
las vamos a tener en eso, 36, 38, 40. La Indexa, no, 20, 18, 22, 24. Entonces, mucho cuidado con esa medición para que no nos equivoquemos, al menos en esa. ¿Sí? O sea, verifiquemos que lo que estamos midiendo, como dijo ahorita Edgardo, es susceptible de error todo lo que podamos medir, ¿de acuerdo? Pero pues para eso estamos haciendo esta actividad, para que tengamos claridad sobre algunos puntos que de pronto en algún momento se nos pueden pasar por alto. Y bueno, esos eran como los comentarios que yo tenía de esta charla. Muy chévere, es un tema que realmente a mí me gusta bastante porque es la fisiología en pleno. Es la fisiología en pleno y es el entendimiento justamente de esa fisiología la que le permite a uno tener una buena interpretación de esos hallazgos. Muy bien, ¿comentarios adicionales? Bueno, entonces si no hay más comentarios, muchísimas gracias, profesor Edgardo, muchas gracias, y participantes muy amables por su tiempo en esta actividad académica. Que tengan muy buena noche. Chao, gracias. Se me. Buenas noches a todos. Noche, hasta luego.